también cuando fue jefe del Estado Mayor, en los 90, en el año 1995, usted fue la cara de la especie de autocrítica del ejército en aquel programa de Neusta, que bueno, hizo en ese programa usted hizo una autocrítica como cara visible del ejército. Muy controversial en ese momento, muy polémico, mucha repercusión a nivel internacional también. ¿Cree que después, desde ahí, todo lo que vino más adelante fue positivo o no? Para el país, digo, ¿eh? Yo comprendo porque coloquialmente se habla de autocrítica. El ejército, ese martes 25 de abril de 1995, obviamente yo era el jefe del ejército, fue una respuesta a la sociedad. Fue un mensaje institucional, y así lo llamamos, un mensaje institucional de la fuerza. Me sentí acompañado por todo el personal de un excelente grupo de generales que estaban a mis órdenes, oficiales y suboficiales. Y de muchos retirados, obviamente no de todos, aquellos que estaban muy vinculados a la dictadura, no lo compartían. El mensaje no fue un cálculo de consecuencias, fue una respuesta a la sociedad en un momento que no ignorábamos nosotros que era muy difícil. Y era muy difícil porque en ese mensaje prácticamente, al condenar lo que habían hecho la dictadura, sabíamos que todos los responsables del terrorismo de Estado estaban indultados por el presidente Menem. Y siguieron indultados 10 años más. El mensaje fue recibido, nos sorprendió a nosotros la recepción positiva que tuvo en nuestro país, pero particularmente, y lo pude apreciar no solo en esos momentos, sino en los años siguientes, en países extranjeros, los principales países del mundo. Geográficamente, digo, desde los Estados Unidos hasta Japón, todos los países europeos. Fue una respuesta institucional del ejército argentino. Lamentablemente, han pasado muchos años y hay sectores intransigentes que en su momento se caracterizaron por un terrorismo contra el Estado y por un terrorismo de Estado, mesiánicos, que ninguno de esos dos sectores expresó ante la sociedad un pedido de perdón. Ellos tenían que pedir perdón. El ejército fue un mensaje institucional, pero ninguno de ellos, que yo tenga conocimiento, de esos llamados dos bandos, que no son exactos, son dos bandos. Eso es hablar un poco de la teoría de los dos demonios, que fue muy cuestionada, ¿no? Sí, pero una cosa es un crimen que cometa un marginal, un miembro de una organización irregular armada, como fue el ataque al regimiento de Formosa, que dejó muchos soldados muertos. Sí. Una bomba en la superintendencia de la Policía Federal, más de 20 muertos, ataques a cuarteles, a niños, a mujeres. Una cosa es un crimen que cometan ellos y otra cosa, mucho más grave, es un crimen cometido por el Estado. Yo creo que fue una respuesta que el ejército sentía que tenía que darla. Hubo sectores que la criticaron, aquellos vinculados, esos mismos sectores vinculados al golpe cívico-militar y que apoyaron la dictadura. Mire, por lo que está diciendo usted a través de su alocución, a través de la entrevista, pareciera como que es un país que se maneja, digo, alguien que no lo conociera diría es un país de revanchistas, ¿no? Porque pasan las décadas y a medida que van adquiriendo poder determinados sectores, se van tomando determinadas medidas también que muchas veces ni siquiera tienen que ver con lo que dice la ley puntualmente, porque si vamos al caso, si la ley dice que un represor debe cumplir su condena por delitos de lesa humanidad completa en la cárcel, digo, si ahora por ejemplo, está bien, hay otra ley que dice, en este caso, no una ley sino una recomendación del Servicio Penitenciario Federal respecto a lo de Astiz, digo, ¿no? Que podría ir
a su casa, a terminar la condena en su casa por una situación de salud. No sé, pareciera como que se reinterpreta todo el tiempo, ¿no? Según quién la quiera tomar la ley. Yo trato de interpretar lo que usted dice, pero me permito decirle, el Código Penal de la Nación es una ley, pero el Código Procesal de la Nación también es otra ley. Claro. Es decir, y ahí el Código Procesal contempla ciertas situaciones que ahora las tiene que decidir el juez de ejecución penal. Sí. Todo eso está enmarcado dentro de la ley vigente. Lo que yo creo que quien atenta contra el orden constitucional y contra los valores elementales desde el punto de vista ético, moral, religioso y obviamente jurídico, debe recibir el reproche legal que corresponda. Pero todo debe enmarcar, si vamos a superar esta dicotomía, la debemos superar en el marco de la ley, en el marco de la verdad y de la justicia, sin odio, sin rencor, y como usted lo ha insinuado también, y sin venganza. No es revanchismo, es justicia. Yo aprecio que ese camino, son pocos los grupos radicalizados, esos mesiánicos del pasado que todavía quieren tener vigencia. Creo que la sociedad, todos hemos madurado en la sociedad, así como le digo que nunca va a haber un golpe de Estado cívico-militar más. Soy optimista que vamos camino a un reencuentro, que va a ser difícil, por la radicalización que hay en pequeños sectores, pero radicalización al fin. Bueno, acá en Mar del Plata también tuvimos el ejemplo hace poco de Checolás, con arresto domiciliario en el bosque Peralta Ramos, a metros de una de sus víctimas también, o de la hija de una de sus víctimas. Digo, es como mucho, ¿no? Usted dice que vamos camino a zanjar todas esas cuestiones y no pareciera como que pase. Bueno, o sea, o va muy despacio por lo menos. No, estamos discutiendo cosas. Yo le dije que vamos en camino, hay que valorar que por primera vez en la historia de nuestro país, que yo recuerde, y usted tampoco, porque usted es mucho más joven. Yo nací en democracia. Usted es más joven que yo. Por suerte. Así como le dije yo con los golpes de Estado cívico-militares del 55, del derrocamiento de Perón, luego el de Frontier, nunca funcionó el régimen de premios y castigos. Hay un hito en la historia argentina en ese sentido, que es el juzgamiento de las juntas militares durante la presidencia del doctor Alfonsín. Por primera vez, los máximos responsables de instrumentar ese terrorismo de Estado fueron juzgados y condenados. Lamentablemente, eso fue en el 85, en el 89 vinieron los indultos sí, sí. de otro presidente. También para los responsables de la guerra de Malvinas fueron indultados. El indulto es un perdón, una facultad del Poder Ejecutivo Nacional, que es unipersonal. No tiene nada que ver con la amnistía, que viene de amnesia, olvido. Rivadavia tenía la ley del olvido, se llamaba. Pero que la amnistía tiene que ser declarada por el pueblo. Por eso es una facultad del Poder Legislativo. Claro. Pero los indultos fueron indultos tan masivos, a 270, que prácticamente fue una amnistía encubierta. Y esa mala relación con la verdad que tenemos, porque todos queremos ser dueños de la verdad, ese enfrentamiento hace que lo que todos aspiramos se haga un poco más lento. Sí, pero son las debemos confiar también en Dios, pero ayudarlo a Dios, pero nunca apartarnos del marco estricto de la verdad y de la justicia. Reitero, discúlpeme, sin odio, sin rencor, sin venganza y sin revanchismo. Bueno, recién mencionaba la guerra de Malvinas, en la que usted también participó y luchó. Y bueno, también nos falta mucho para un nuevo aniversario del comienzo de la guerra. Y también, justo en los últimos meses, en los últimos días se cumplieron 4 meses de la desaparición del submarino de la San Juan. Y esto, bueno, tiene algún aspecto que
que une las dos cuestiones, ¿no? Porque tiene que ver con las Fuerzas Armadas y con lo que viene de las Fuerzas Armadas. Usted habló mucho en los últimos tiempos también de eso. ¿Cree que puede haber una recuperación de las Fuerzas Armadas, un cambio en las Fuerzas Armadas, o que, digamos, las Fuerzas Armadas están... Porque digo, lo que pasó con la guerra de San Juan, supuestamente se empezó a hablar de que venían, desde la guerra de Malvinas, venía como ¿cómo se le puede decir? Como degradándose, ¿no? La figura de las Fuerzas Armadas, a partir también del golpe militar. Digo, ¿qué es lo que sigue para las Fuerzas Armadas? Bueno... Son muchos temas. No, sí, pero están unidos. Si a usted le parece, sí, le puedo hacer una breve referencia al caso de submarino San Juan y luego hablamos del estado actual de las Fuerzas Armadas, si le parece. En el caso del submarino San Juan y de esta lamentable pérdida de estos 44 miembros de la tripulación que se inmolaron en aras del cumplimiento del servicio. En un acto se inmolaron. Se inmolaron cumpliendo un acto del servicio. Como yo no pertenezco a la Armada, como desconozco todo lo relacionado de guerra submarina, le podría decir algunos ejemplos de la historia militar, pero no conozco los detalles. Ajá. Sería poco prudente de mi parte incursionar en esos detalles. Además, están trabajando en este sentido para dilucidar esto una jueza federal, creo que la provincia de Chubut. Hay 3 comisiones más, una comisión en el Congreso Nacional, otra en el Ministerio de Defensa y otra en la propia Armada. Son 4 investigaciones que se están haciendo, que me atengo a lo que resulte de esas cosas. En cuanto a lo que usted dice, sin lugar a dudas, el estado actual de casi indefensión por parte de las Fuerzas Armadas que no tienen la capacidad de cumplir con su misión. ¿Cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? La esencial es constituir un elemento de disuasión creíble en defensa de los intereses vitales de la nación. La misión principal. Una disuasión creíble, es decir, decirle al otro, no haga nada, claro, porque luego tiene misiones subsidiarias. Me puedo defender. Cumplir misiones de paz en el mundo, como está cumpliendo, y se cumplió muchísimo en el año 90, misiones de paz, contribuir al servicio de la comunidad ante emergencias, nevadas, inundaciones, terremotos, contribuir a la conservación del medio ambiente, al apoyo científico a la Antártica. Todas esas son las misiones. Por más que se le dé vuelta y se le cambie alguna cosa, la esencia son esas. Y la existencia de una Fuerza Armada, existen Fuerzas Armadas porque existe un Estado. Y hay que garantizar la soberanía y la libertad de los habitantes de ese Estado. Por eso existen Fuerzas Armadas en todo el mundo. No existen para pelearse con el vecino. Y más en este contexto internacional incierto de imprevisibles consecuencias. En el ejército, yo voy a hablar sobre el ejército. En los años 90, esto está en dos documentos, se llama Memoria del Ejército Argentino, un ejército del siglo XXI, 1991, 1999. No le voy a decir todo lo que está en la memoria. El ejército experimentó un sustancial incremento en lo que se puede decir, se lo sintetizo, desde el punto de vista logístico, operativo y de adiestramiento. ¿Ah, sí? Le doy solo un dato. El ejército, en la década del 90, tenía algo más de 100 tanques medianos, tanques buenos. Cuando entregamos el ejército, entregamos con más de 200 tanques.
recuperamos, mejor dicho, un reequipamiento bastante importante de las pérdidas de Malvinas. No todo, pero... De manera que entregamos el ejército desde el punto de vista logístico y operativo sustancialmente superior a cómo lo recibimos. Pero esto hace 20 años. Hace 20 años. ¿Y ahora cómo está? Si usted, bueno, ahora tienen que responder las autoridades del ejército, porque yo no soy militar retirado, pero si en 20 años no se le ha asignado, un presupuesto adecuado para un mantenimiento o reequipamiento desde el punto de vista logístico, que afecta al operativo, afecta a la profesionalidad también, y una fuerza se resiente. La Fuerza Aérea... O sea que se degradó en los últimos 20 años para usted el ejército, no en los últimos 35. Yo estoy hablando del ejército. No, porque en la década del 90 se produjo ese reequipamiento sustancial. Bueno, pero vio que hubo como una sensación de, o incluso postulados de gente que dijo que el menemismo había vaciado el ejército. Bueno, yo no me puedo referir a lo que pueda decir alguien que no es un profesional. Perfecto, y que tiene un desconocimiento. Lo que yo estoy diciendo está materializado en 2 documentos que se llama Memoria del Ejército Argentino 1991-1999. Y abundando en detalle lo que usted me dice, eso que se hizo, esa sustancial operatividad que se logró, por eso que todo lo que le he manifestado, fue conocida por muchos. Le voy a citar 3 nada más, porque son conocidos, que elogiaron y valoraron lo que se había hecho. El doctor Jorge Castro, conocido politólogo, el doctor Rosendo Fraga, que también usted lo conoce, y un escritor e historiador estadounidense al cual conocí y traté mucho, porque lo había conocido cuando yo era teniente primero, y bien conocido desde el punto de vista de todos los allegados de las Fuerzas Armadas Argentinas, que es el doctor Robert Potash, de la Universidad de Massachusetts. Ellos elogiaron lo que se había hecho. Otro puede decir esto viene de aquí y de allá porque hay un desconocimiento. Yo tengo la obligación no solo de decir lo que realmente es, sino que está documentado. Es conocido esto que yo digo, es palpable. Ahora, si en 20 años no se le proporcionó un presupuesto acorde con el indispensable reequipamiento, no rearme, sino reequipar, no es lo mismo que rearmar, para mantenimiento, para todo, eso que se resiente desde el punto de vista logístico, afecta al operativo, afecta a la moral y la profesionalidad. Bueno, ahora el ministro de Defensa... Aguad... Lo mejor que tienen las Fuerzas Armadas, sí, lo más sustancial, es el material humano. Esos oficiales, suboficiales, soldados que a pesar de todo esto mantienen una llama viva en su profesionalidad. Bueno, el ministro Aguad dijo hace pocos días que él creía que había ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a un cambio por tal vez temor o bueno, miedo a perder sus privilegios, y otro sector más joven que estaba esperando una modificación, una reforma de todo lo que son las Fuerzas Armadas, digo, y que eso se iba a dar. ¿Usted confía en que eso, ya para terminar, que en el futuro vaya a ocurrir, que venga un cambio, que venga una mejora, una reforma del ejército, o cree que va a seguir el proceso de degradación de los últimos 20 años que me está nombrando? Yo no voy a hacer ninguna apreciación sobre las declaraciones del señor ministro de Defensa, fundamentalmente porque las desconozco. Tomo nota de lo que usted me dice. Yo he estado 48 años en el ejército. 48 años de mi vida estuve en el ejército. Un ejército que, con excepción de mi familia y de mis padres, un ejército que me dio todo, como una madre bien amada. 48 años. De esos 48 años, 8 a cargo de la fuerza. Y con un magnífico grupo de generales, de oficiales y suboficiales, hicimos lo que le dije en el 90. Estos hombres que conducen las Fuerzas Armadas, y por supuesto el Ejército actualmente, nacieron en democracia.
claro que están consustanciados con todos los valores democráticos y seguir adelante. No hay una división de los más viejos en el ejército, porque los más viejos nacieron en democracia, los actuales. Pueden ser más viejos hoy un general o un coronel que un subteniente o un teniente. Es más viejo su oficial principal o su oficial mayor que un cabo o cabo primero. Pero el suboficial mayor, el general, también son muy jóvenes con respecto... Tal vez crecieron en democracia. No sé si nacieron, pero crecieron en democracia. Crecieron en democracia. De manera que me parece que no hay ninguna división. Hay un ansias de mantener esa llama ardiente de profesionalidad en las Fuerzas Armadas. Si el señor ministro de Defensa tiene otra opinión, yo respeto la opinión, pero mantengo la mía. Bien, la última para terminar, ya que mencionó Malvinas también hace un rato, y en los últimos días también hubo algunas versiones de que el gobierno intentaría otra vez retomar el pedido de diálogo con Gran Bretaña. ¿Usted qué cree que va a pasar de acá en el futuro? Capaz no lo vea, capaz que sí. ¿Cree que va a haber un acercamiento entre los dos países para el diálogo o en realidad, en definitiva, va a seguir la situación como está? Mire, yo soy un militar retirado, pero militar, le dije 48 años en el ejército, he incursionado durante 12 años en la diplomacia. Le digo que un militar cumple mejor su función cuando gana la paz que cuando hace y gana la guerra. Ese conflicto, no que dice no tenemos hipótesis, es un conflicto. Los ingleses, yo he estado en el Estado Mayor británico, invitado en el año 96, me hicieron una explicación. Malvinas para los británicos es un conflicto, y para nosotros hay que ser un conflicto. Ahora, un conflicto no es una hipótesis de guerra, ni es una guerra, es una disputa que tiene que solucionarse. Mi opinión, ¿solucionarlo por la guerra? No. La guerra se habla por televisión, todos opinan. La guerra es destrucción, la guerra es muerte, son huérfanos, viudas. La guerra es el renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. Y así piensan los ingleses también. Yo tuve oportunidad de conversar en Londres el 2 de noviembre de 1996, al término de una visita oficial, me fue a visitar al hotel un general que yo no conocía en Malvinas. Yo era teniente coronel y era Sir Jeremy Moore. Me fue a visitar al hotel, conversamos. Y lo único que puedo decir es que el general Jeremy Moore, en la guerra, fue mi enemigo, pero con el máximo respeto. Entre los soldados no puede haber odio entre los que combaten. Lamentablemente la guerra la conciben los políticos, pero mueren en confortables habitaciones de calefaccionados hospitales, mientras que los soldados murieron allá en Malvinas, por esa absurda decisión. De manera que pocos pueden odiar la guerra más que yo. Tuve una gran satisfacción. El grupo de oficiales, yo era teniente coronel, tenía 48 años. El K3, ¿no? El grupo de 3, esos litoraleños, soldados, no me los voy a olvidar nunca en mi vida. Pero mis oficiales y suboficiales, tampoco me voy a olvidar de ellos. Dios me permitió, es la única unidad que trajo todos los soldados de vuelta. Yo no tuve ningún muerto soldado. Sí tuve muertos oficiales y suboficiales. Y de heridos tuve 25. 13 fueron oficiales y suboficiales. El conflicto en el Atlántico Sur debe solucionarse por la vía diplomática. Tiene que ser considerado por todos los partidos políticos argentinos como una razón de Estado. Porque con lo que especule, lo pude comprobar en estos 12 años como embajador, el Reino Unido, que son hábiles negociadores, dice que el problema de Malvinas es un problema del gobierno de turno argentino. Hay que demostrarle a ellos, pues la vía diplomática, con seriedad, ser consecuente, firme en el reclamo, que no es de un partido político,
Es una razón de Estado, está en la Constitución, en la primera de las cláusulas transitorias. Bueno, que acá, todos los partidos políticos, en eso, por lo menos en eso, tienen que estar de acuerdo y hacerlo ver que están de acuerdo. ¿Por qué entre los soldados superamos todo el drama de la guerra en forma casi inmediata? Los primeros que vinieron a saludarme el día 16, 17 de junio, en Malvinas, después de la rendición, fueron unos soldados galeses, soldados no, oficiales galeses. Vinieron a felicitarnos por la forma como habíamos combatido, cosa que no hizo ningún general argentino, ¿no? Pero ¿por qué entre los militares se superó? Porque combatimos sin odio, fue una guerra sin odio. Y para el Comité Internacional de la Cruz Roja, me refiero al Comité Internacional de la Cruz Roja de Ginebra, ¿no es cierto? No las Cruz Rojas nacionales. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja es el único conflicto que recuerdan en que ambos adversarios respetamos el derecho internacional humanitario, respetamos lo que se conoce como usos y leyes de la guerra, la Convención de Ginebra. Nosotros tuvimos algunos prisioneros británicos y yo estuve un mes con 400 más como prisionero. No hubo tortura, no hubo violaciones sexuales con la población civil por parte de los soldados argentinos en Malvinas. El único conflicto en que se respetó eso. Por eso las secuelas de la guerra de Malvinas entre los británicos y los argentinos no existe. El odio no fue una secuela del conflicto. Bueno, pero me dijo que debe solucionarse por la vía diplomática, pero no me dijo si cree que va a pasar. Por supuesto, creo que tarde o temprano tenemos que aprender eso. Desde el advenimiento de la democracia, y yo no soy político, mucho menos politólogo, ni sociólogo. Soy un soldado retirado, incursionado brevemente en la democracia. Mire, soy optimista. Desde el advenimiento de la democracia, el presidente Alfonsín fue un presidente que le tocó una durísima transición. Inclusive el tema Malvinas, que se recompusieron las relaciones después cuando vino el presidente Menem. Ahí se adoptó una política de un hombre al cual yo respeto mucho, que fue Di Tella, el canciller Di Tella, una política que se enviaban unos ositos de peluche a los isleños. Bueno, no resultó, ¿no es cierto? Después vino otra política, lo siguiente, que se caracterizó por una agresividad hacia los isleños. Tampoco resultó. A los isleños hay que respetarlos como isleños. Obviamente que no constituyen una tercera pata del diálogo. Acá el diálogo se tiene que dar entre el Reino Unido y la Argentina. Digo Reino Unido porque a veces por televisión algunos funcionarios argentinos hablan que nosotros vamos a negociar con Inglaterra. No, Inglaterra es un país, otro país es Gales, otro país es Escocia. Esos tres países conforman la Gran Bretaña. Por eso el nombre oficial es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Inglaterra no tiene canciller, es canciller del Reino Unido. En la mesa tiene que estar el Reino Unido, obviamente, y la Argentina. Los 1.500 ciudadanos británicos, llamados isleños, no pueden sentarse en la misma mesa, pero es necesario respetarlos, no con medios agresivos, y sí, canalizar esto por vía diplomática. La única solución que hay. ¿Va a ser fácil? No, va a ser muy dura. Necesitamos buenos diplomáticos, no medio serviles, sino negociar con dureza, con respeto y en forma consecuente, no cambiando la política hacia Malvinas por cada cambio de gobierno. Eso es lo que pienso yo. ¿Soy optimista? Sí. ¿En tiempo? No, yo no lo voy a ver. Quizás usted tampoco. Pero con el tiempo
tiene que haber una solución a ese diferendo. Las Malvinas son incuestionablemente argentinas desde el punto de vista histórico, geográfico y obviamente jurídico.